en este momento. Ok, vamos a la presentación. A mí me gusta trabajar con presentaciones porque a mí me parece que lo visual, yo soy muy visual y a mí lo visual me ayuda muchísimo a entender con mayor facilidad. Aparte de que también es una guía más sencilla para poder manejar temas y también para ser un poquito diferente, ¿verdad? No solamente estar escuchando o viéndome a mí en el video. Eh, los invito al que quiera poner su cámara, no es obligatorio, pero el que quiera poner su cámara me hacen sentir más acompañado, honestamente, pero no es obligatorio. A veces uno no está con el pelo, por eso es que yo me pongo esto, porque a veces no estoy con el pelo presentable, que le llaman. Este, mm, el fruto, el fruto. Es un tema que tiene muchas perspectivas, honestamente. He oído personas hablar acerca del fruto, pero les voy a ser muy franco. Cada vez que yo he escuchado las perspectivas que las personas manejan con respecto al fruto, es como el Espíritu Santo diciéndome en mi corazón, no han entendido el fruto. Y quiero ser muy cauto en esto. No estoy diciendo que Jerry Alvarado se las sabe todas ya. No, entiéndanme. Yo estoy en proceso de construcción al igual que ustedes. No soy mejor que nadie aquí. Pero cuando el Señor me empezó a revelar el tema del fruto, fue una liberación para mí. Fue por completo pasar de una obligación a una pasión. Porque a veces yo era uno que yo me autoevaluaba fortísimo con respecto al fruto y yo decía, bueno, ¿cuál es el fruto de mi vida? Estoy sirviendo en la iglesia. Eso no es un fruto. Servir en la iglesia no es necesariamente un fruto. Aunque al principio, cuando nosotros venimos a Cristo, ¿verdad? Y todos hemos pasado por ahí, venimos a Cristo y ¿qué es lo que hacemos? Vamos a la iglesia y empezamos a servir en la iglesia y nos apasiona y nos encanta el ambiente familiar de la iglesia y sentimos que eso es un fruto porque antes no lo hacíamos, pero eso no es un fruto. No es un fruto y les voy a exponer de esta manera. Es el fruto del cambio que nosotros percibimos de Cristo cuando vinimos a Cristo, sí, pero no es un fruto del Espíritu. ¿En qué sentido? De que los frutos del Espíritu son progresivos en crecimiento. Y muchas veces a nosotros nos pasa que nos acostumbramos tanto a estar en la iglesia que ya se vuelve una rutina y deja realmente de ser el fruto inicial que fue. Entonces, pasamos de venir a Cristo y ya, sí, a apasionarnos por ir a la iglesia y estar unidos en familia y el ambiente bonito, que al principio fue un fruto de la conversión, a volverse algo que es rutinario. Inclusive a veces algo que es condenatorio. Uy, no, Dios guarde, yo no vaya a la iglesia. Como me decía mi abuelita, que era pecado mortal no ir a la iglesia, ¿verdad? Cuidado, usted no va a misa, es pecado mortal. Y yo, santísima Trinidad, qué pecado mortal, ¿va? Pero el tema es, el fruto no es algo que nosotros producimos. El fruto es el resultado de lo que ocurre en nosotros cuando nosotros empezamos a vivir a Cristo. Es tan impactante que la primera persona que se da cuenta que esto es sobrenatural, que esto es espectacular, somos nosotros mismos. Y no podemos ni mentirnos, o sea, nosotros no podemos engañarnos. Nos damos cuenta y somos testigos de la realidad de esto. Y nos llena de tanta alegría, de tanta pasión, porque empezamos a ver que finalmente estamos viendo la Biblia revelada o manifiesta en nosotros. Y eso para mí fue, cuando yo empecé a ver eso fue, Señor, siento que al fin estoy caminando realmente donde debería. Siento que al fin estoy verdaderamente haciendo lo que debería haber estado haciendo hace muchos años, porque ahora puedo ver un fruto que antes no veía en mí. Vamos a analizar el fruto desde varios ángulos. Primero, ¿qué es el fruto? Ok, vámonos a una definición científica. Es parte de la planta que se transforma el ovario de la flor después de la fecundación
contiene las semillas y se separa de la planta cuando está madura. Esto es un diccionario Oxford Online que me dio esta definición, básicamente del proceso de cómo se crea un fruto. Pero vean qué interesante, a mí me impactó tanto que hasta en esto podemos ver la mano de Dios. ¿Por qué? Porque hay una transformación. El proceso de nosotros ir a Jesús, habitar en su presencia, primero encontrar qué es su presencia, ¿verdad? Finalmente decir, wow, te siento y de aquí no me quiero ir. Y empezar a vivir en su presencia. ¿Va a generar qué? Una transformación. Recuerdan la palabra cuando decía, sean transformados mediante la renovación de su mente. Yo descubrí que ser transformado en la renovación de mi mente es cuando yo empiezo a ver la perspectiva de Dios y no la mía. Porque yo empecé a entender que las cosas no eran como yo creía y me liberó, generó una transformación y generó un fruto. Vean que aquí se aplica la transformación, hay un cambio radical. El ovario después de la fecundación. La palabra fecundación es fructificar, es crear, es vida. Y nosotros, cuando estamos en el Señor, literalmente estamos siendo fecundados. Literalmente estamos pasando de un estado que no puede producir nada por sí solo, ahora a ser productores, a ser creadores, a ser portadores de vida. Y eso es lo que es la fecundación. Cuando una madre es fecundada, es una portadora de vida. Y nosotros somos ahora portadores del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces en nosotros tiene que haber una continua fecundación, un continuo avivamiento, que eso es lo que prácticamente se llama eso, es un avivamiento. Y contiene las semillas, ¿verdad? Tiene semilla, hay una semilla que ahora nosotros tenemos que ir a plantar, nosotros tenemos una semilla que nosotros ahora nos corresponde ir a plantar. Vean que el fruto lleva la semilla con el objetivo de crear una nueva planta, de expandirse, de crecer, de multiplicar. Es el mismo proceso que tiene que ocurrir en nosotros, porque en el momento en el que nosotros producimos fruto, estamos impartiendo semilla. La gente que empieza a ver ese fruto en nosotros, recibe esa semilla de fe. Y luego dice y se separa de la planta cuando está madura. Vean qué interesante. Es indispensable que nosotros, al habitar en la presencia, podamos madurar y separarnos. ¿En qué forma? En la dependencia que nosotros a veces, lamentablemente, en nuestra fe, creamos del sistema, de la iglesia. De nuevo, no es que esté hablando en contra de la iglesia, estoy dándole a la iglesia la perspectiva que Dios me ha mostrado que debería tener. Porque lamentablemente muchas personas se acostumbran a que la iglesia y que la iglesia y que la iglesia y que la iglesia, pero no producen fruto. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando crecemos y maduramos y tenemos ese fruto, llevamos esa semilla, ahora nos corresponde a nosotros ir y llevar la semilla. ¿Cuál era la gran comisión de Jesús? Ir y predicar, ¿verdad? No, cambiamos por completo la dinámica y pasamos de llevar palabra, de llevar la salvación, las buenas nuevas, a recibirlas y recibirlas y recibirlas y recibirlas y recibirlas en un círculo que no termina porque la iglesia no crece, no madura, no avanza. Sigue siendo una iglesia padeciente, una iglesia que lejos de ver en el espíritu, solo pasa viendo en la carne y sufriendo y adoleciendo en la carne. Literalmente como adolescentes. No madura y no se separa. No estoy diciendo de que ahora soy maduro, me tengo que ir de la iglesia. No, pero ahora tengo la responsabilidad de contribuir a la expansión de la palabra. ¿Qué estoy haciendo en el reino?
que eso está atado al siguiente mensaje que tendremos para después, que es el llamado. Porque esto no termina con solamente producir fruto. ¡Ay, qué lindo! Ya estoy produciendo fruto. No, hay un propósito en el producir fruto. Cada uno de nosotros tiene un llamado que empieza en el nacer de nuevo, que va desarrollándose a lo largo del proceso de desarrollo y de crecimiento y de maduración, al punto de que ya ahora tenemos semilla para dar. No es como que yo vengo a Cristo y en 2 años ya yo soy suficiente para dar semilla. Eso no funciona así. Por eso tantos ministerios con tantos problemas. Por eso tantos pastores que terminan abandonando la carrera. A veces inclusive vemos pastores de jóvenes. Vean, yo he visto tantos pastores de jóvenes que hoy no están sirviendo y que se graduaron como pastores de jóvenes. Y siguieron una vocación académica. Y puede que tengan una vocación espiritual, no estoy diciendo que no, pero no la están viviendo en el espíritu. La vivieron más como una vocación académica. Y los he visto, y los he visto, y he visto personas que servían como pastores y como líderes en grupos de jóvenes y hoy están totalmente alejados. ¿Y eso por qué sucede? Bueno, porque la planta nunca llegó a madurar. Realmente nunca hubo ese proceso de transformación. Eh, no se aferraron a la fe. No tuvieron la constancia y la perseverancia. Y, y bueno, permitieron que el mundo alrededor los definiera. Y yo les voy a decir algo, iglesia. Vivir en este mundo es complicado, es difícil. Por eso la Biblia nos pone a nosotros como que somos pasajeros, como que no somos de aquí. Pero les voy a ser muy honesto, a menos de que ustedes estén verdaderamente en el espíritu, no se van a sentir pasajeros de este mundo, no se van a sentir finalmente que es cierto, no somos de este mundo, porque empezamos a ver el mundo como lo ve Dios y no como estamos acostumbrados a verlo. Si lo vemos solamente como estamos acostumbrados a verlo, probablemente no vamos a entender lo que esto significa, de que somos pasajeros, de que estamos de paso, de que esta realmente no es nuestra vida, ni de que nosotros no pertenecemos a este mundo, ni estamos aquí, tenemos que vivirlo, pero este mundo no es nuestra realidad. Y eso solo se ve cuando uno ya está en madurez espiritual, cuando uno ya percibe en el Espíritu, cuando uno ya empieza a ver el fruto del Espíritu Santo fluir de uno, a pesar de uno. Y nunca me voy a cansar de estar diciéndoles a pesar de uno, porque uno sigue estando aquí, uno sigue luchando todos los días contra uno mismo. Es más, eso es lo que hace que uno crezca. El que uno, a pesar de las circunstancias y a pesar de uno mismo, uno avance luchando contra uno y diciéndose a uno mismo, no, yo escojo creerle a Dios. No voy a abrir mi boca, no voy a decir lo que pienso al hermano, no voy a ir y andar chismeando, no voy a ir y dejarme llevar por mis emociones. Porque la vasta mayoría de los errores que nosotros cometemos como iglesia, como seres humanos, radican en las emociones. Nos dejamos influenciar y perdemos el rumbo, perdemos nuestra identidad y empezamos a actuar en nuestra carne. Vamos a ver acá el fruto. Vean qué lindo. ¿Saben una de las imágenes más lindas de este fruto? Esta es la granada. Es una fruta que es tradicional del área de Israel. Yo le llamo la granada de Jesús. Es una fruta lindísima y no solo es linda, es riquísima también. Produce un jugo muy rico. Pero cuando yo veía esta foto, yo decía, la única manera de que nosotros podamos producir frutos es estar ligado a él. ¿Qué le pasa a esta fruta si está verde y se cae? No fructifica, ¿verdad? No germina, no crece, no madura. Se pudre y se muere. Lo mismo le pasa a una rama en un árbol, se pudre y se muere. Y literalmente, ¿qué es lo que pasa? Las recogen como basura y las echan al fuego. Incluso Jesús utilizó esa analogía. Pero vean qué hermosa se ve esa fruta y está ahí.
esperando el momento adecuado para empezar a cumplir su misión. Pero tiene una misión. Nosotros tenemos una misión. Nosotros no somos frutos en un árbol para podrirnos en el árbol. Tenemos una misión, tenemos un llamado. Y ninguno aquí, por más tiempo que haya estado en ese árbol, es que no tiene, no puede pensar que no tiene un llamado. Sí lo tiene. A veces el llamado es pequeño, a veces el llamado es grande. Pero indiferentemente de cuál sea el llamado, para Dios es importante. Y no vamos a ser nosotros los jueces de ese llamado, de qué es lo que realmente es significativo. No necesariamente tiene que ser predicar en frente de miles de personas. Puede ser amar al prójimo, puede ser amar a su misma familia. Y en eso, que sea el Espíritu Santo el que les revele a ustedes cuál es ese llamado para su vida. Ok, vamos a ver dentro de qué es el fruto. Encontré esto y me encantó. El fruto del Espíritu Santo se refiere a la naturaleza del Espíritu revelada en la vida del creyente. Va de nuevo. El fruto del Espíritu Santo se refiere a la naturaleza del Espíritu Santo revelada en la vida del creyente. Esto significa literalmente, y vean que me encantó porque está esta palabra, revelación, es revelada. Eso significa que aunque nosotros estemos en Cristo, si nosotros no vivimos por el Espíritu, ¿cuántas veces hemos escuchado vivir por el Espíritu, verdad? Si nosotros no vivimos espiritualmente despiertos, si nosotros no oramos, si nosotros no buscamos la presencia, si Dios no es nuestra prioridad, si Dios no es nuestra vida, si Dios no es nuestra pasión, si no la convertimos en esa pasión por medio de la oración, por medio de la perseverancia, por medio de la constancia, porque todos venimos de no tenerlo como tal y tenemos que crecerlo como tal a través de la oración y a través de experimentar su presencia y su gloria. Si nosotros no obtenemos esa revelación del Espíritu Santo, de cómo la naturaleza del Espíritu Santo, lo cual es totalmente lo opuesto a la naturaleza pecaminosa del hombre, ¿ok? Vean qué hermoso. Es literalmente que nosotros empezamos a ver en nosotros la naturaleza del Espíritu Santo. Ya no la naturaleza pecaminosa de nosotros, la cual todavía sigue estando ahí, porque está en nuestro cuerpo, pero empezamos a percibir que estamos sintiendo, que estamos pensando, que estamos actuando, que estamos viendo como Dios ve. Y lo más hermoso de esto, iglesia, lo más hermoso de esto es que nosotros no podemos producir esto, porque si nosotros tuviéramos, si yo les digo a ustedes, vean, tienen que correr 10,000 kilómetros al día para lograr esto, más de uno se me va del Zoom ya. Me dice, no, no, apague y vámonos, ya yo no puedo, descalificado, de fábrica. Pero nosotros no podemos hacer nada más que orar. Es buscarlo a Él para conocerlo a Él y Él empieza a manifestar la naturaleza del Espíritu Santo en nosotros, algo que es opuesto a lo que nosotros estamos acostumbrados. Ver que le tenemos paciencia a situaciones que antes nos afectaban, amor a personas que no conocemos, misericordia en lugar de juicio, como tanta gente que ahora juzga todo y a todo el mundo. Ustedes no tienen una idea. Ahora este mundo juzga todo. Y si hay un maleante, alguien que se metió a robar una casa o lo que fuere, o se robó una bicicleta, y todo el mundo le cae encima, que una rata menos, y yo, por Dios, o sea, y lo que el Señor me hace sentir es, nadie sabe la vida de esa persona. Nadie conoce si esa persona está haciendo eso porque es la última opción para llevar comida a casa. Nadie sabe si esa persona, lamentable, la vida que tuvo, el maltrato que tuvo, nadie lo sabe. Pero así somos buenos para juzgar. Esa no es la naturaleza del Espíritu Santo. Es la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa que cree que sabe. Y vean qué hermoso, el fruto del Espíritu Santo se refiere a la naturaleza del Espíritu, empezando a revelársenos. No solamente a nuestros ojos, a nuestro entendimiento, a nuestro conocimiento, empezamos a identificarlo y decimos, wow, ¿qué me está pasando? Estoy palpando en mí un actuar, un pensar, un sentir que está provocando fruto diferente al que antes era yo.
Y ahora vamos a hablar de los frutos del Espíritu Santo. Y vamos a decir, pues chica, vieras que ahora yo empiezo a amar a la gente, no sé, yo ando tan contento y yo amo a la gente y ni la conozco y tal vez me insultan y yo los amo. Y ese tipo de naturaleza que es relativamente imposible de obtener sin él, ¿verdad? Y dice, este fruto son calidades espirituales que deben ser evidentes en la vida de todos los cristianos. ¿Cuántas veces han visto ustedes un cristiano que lo primero que hace es juzgar a la gente por su pasado, por su falta de logros? Ah, porque es que usted, con todos los años que tiene, no ha logrado esto, no ha logrado el otro, y usted seguramente ni es capaz de atender bien a la chiquita. Somos buenos para juzgar, y esa no es la naturaleza del Espíritu Santo. Son cualidades espirituales que deben ser evidentes en nosotros, pero nosotros lo que vemos en el cristiano, ¿qué es? ¿Qué es lo que vemos en nosotros? Olvidémonos de los demás, autoanalicémonos a nosotros mismos por un momento. ¿Cómo somos? ¿Cuáles son las cualidades que afloran de nosotros en las circunstancias? Ahora, de nuevo, no estoy diciendo que esto va a suceder al 100%. Eso va a suceder cuando estamos en el cielo. Pero seamos honestos, en un día normal, si tuviéramos que hacer una separación de lo que vivimos y de lo que del fruto que salió de nosotros, ¿qué es lo que más se ve, espiritual o carnal? Y se acuerdan en la tabla del proceso de crecimiento, que eso es así, ¿verdad? Bueno, entre más buscamos la presencia, entre más oramos, entre más hacemos que Dios sea nuestra prioridad, entre más hacemos que Dios sea nuestra realidad, nuestro día a día, entonces, y solo entonces, vamos a empezar a evidenciar esto en nuestra vida. Pero lo más lindo, de nuevo, se los digo, ustedes cuando se dan cuenta está aflorando de ustedes, está aflorando de ustedes. Los dones del Espíritu Santo son para el poder, eso es otra cosa. Son dones que nos dan poder de ejecución, de actuar. Pero el fruto del Espíritu Santo es para el carácter en la vida de un creyente. Ustedes, cuando Jesús decía, por los frutos los conocerás, no está diciendo por las cosas malas. La gente es buena para darle vuelta al asunto. Todos hemos caído en esa trampa. Y juzgamos a la gente, ah, no, esta persona se porta mal, esta persona habla mal, esta persona oye música fea, esta persona, y lo vemos desde nuestra perspectiva. Entonces, por ejemplo, una persona que solo escucha música de bolero, va a juzgar a una persona que escucha tal vez rock metal o lo que fuere, pero no está viendo el corazón de la persona. No conoce si la persona realmente tiene fruto bueno o no tiene un fruto bueno. Pero somos buenos para disparar. Ahora, cuando Jesús decía, por los frutos los conoceráis o los conocerán, estaba hablando del fruto del Espíritu. ¿Se acuerdan? Cuando yo les decía, una persona, a pesar del fruto de su carne, si está produciendo fruto del Espíritu, es porque está conectado. A pesar de estar en la carne, a pesar de tener su carne, si está produciendo fruto del Espíritu, es porque está conectado. ¿Por qué? Porque a diferencia del fruto del Espíritu, el fruto de la carne es lo normal en todos nosotros. Lo que no es normal es el fruto del Espíritu. ¿Me entienden? O sea, todos podemos producir el fruto de nuestra carne, eso es lo normal. Todos venimos con el poder para hacerlo. Pero ninguno de nosotros puede producir el fruto del Espíritu a menos de que esté en el Espíritu. Entonces, si ustedes ven a una persona que está empezando a dar destellos de fruto en el Espíritu, esa persona se está conectando con Dios. Y lejos
de juzgarlo por el fruto de la carne, que es lo normal en todos nosotros, lo que tenemos que hacer es reconocer que esa persona está dando destellos de fruto del Espíritu e incentivarlo a que continúe a pesar de su carne. Eso es misericordia. Por algo el Señor nos dice a todos nosotros, bástate mi gracia, ¿verdad? Porque todo la vamos a tropezar, todo la vamos a fallar en algún momento. El problema no es fallar, el problema es qué es lo que nos define, cuál es la constante, qué es lo más presente en nuestra vida. Les voy a decir una cosa, yo he pasado todo el día hoy, y mi esposa es testigo de esto. Bueno, llevo como 2 semanas con esto en realidad. Con un fuerte dolor en la ciática. Yo creo que la semana pasada les había contado también. Y la última vez que tomé medicina fue hace como, ya ni me acuerdo, como 3 horas, 4 horas. Y sí, me tomé una medicina y todo, pero yo hace una hora todavía tenía dolor. En este momento estoy hablando de Dios y no tengo dolor. Y es que si nosotros creemos que Dios es un Dios sobrenatural y no estamos viviendo, si no estamos experimentando la sobrenaturalidad de Dios, créanme que el problema está de nuestro lado. Se los puedo garantizar. Vean esto, vamos a leerlo de nuevo simplemente porque es demasiado, es muy importante y quiero que todos lo entiendan. ¿Qué es el fruto del Espíritu? ¿Qué es el fruto de Dios, verdad? Del que Jesús hablaba. El fruto del Espíritu Santo se refiere a la naturaleza del Espíritu revelada en la vida de un creyente. Revelada. Eso me encanta, porque hay gente que le cuesta tanto entender que la palabra revelación no es agregarle más cosas a la Biblia. Este fruto son calidades espirituales que deben ser evidentes en la vida de todos los cristianos, en todos nosotros. La expectativa de Cristo es que nosotros seamos la evidencia, que nosotros seamos la manifestación, que nosotros seamos la sal, la luz, ¿verdad? Todo eso es calidades espirituales que tienen que ser reveladas en la vida del creyente para que el creyente se dé cuenta que están aflorando de sí mismos sin él estar haciendo nada al respecto más allá de orar. Los dones del Espíritu Santo son para el poder. El fruto del Espíritu Santo, en cambio, es para el carácter en la vida de un creyente. Yo espero verdaderamente con todo el corazón, Señor, que esto sea revelado, porque esto es esperanza para muchas personas que viven el concepto religioso de la fe y que creen que esto solo se va a dar hasta que lleguen a cierto nivel jerárquico en la fe, cuando en realidad esto es lo que ocurre en el proceso de transformación, en el proceso de crecimiento, entre más vamos a la oración, entre más vamos a Cristo, más nos convertimos en semejanza de Él, en evidencia de Él. Ahora vamos a ver la otra parte que dice, igualmente una persona se conoce por las acciones que realiza. Eso es Mateo 7, ¿verdad? Vamos a ver la otra versión. ¿Quién tiene Mateo 7? Yo lo tengo. Dale, Dice, por sus frutos los conoceréis. gracias. Esa es la que estábamos hablando. Recuerden, es muy fácil juzgar a una persona que solo da frutos de la carne. En realidad eso es lo normal. Pero que una persona esté dando frutos del Espíritu es porque está conectada. Porque nadie puede dar frutos del Espíritu si no está conectado. La misma palabra lo decía cuando Jesús dijo, yo soy el pámpano, ustedes son los pámpanos, yo soy la vid. Si no están en mí, no pueden dar fruto. Es que hasta usa las mismas palabras y todo. Entonces, en esta versión dice, igualmente una persona se conoce por las acciones que realiza. O estás en carne o hay espíritu en ti.
está manifestándose el Espíritu en ti. De nuevo, y no significa que no podemos cometer errores. ¿Ok? No hay condenación para los que están en Cristo. Los que no están en Cristo, lamentablemente, ellos están decidiendo de qué lado quieren estar. Vamos a ir a Lucas 6, 43, 45. ¿Quién tenía esa? ¿Alguien se Yo acuerda? lo tengo, es que tengo los Adelante. perros, excúsenme. Tranqui, sí, Es hombre. que tengo los perros, estoy donde mi hija y los perros están cerca, hay niños y para que Tranqui, ustedes no oigan la bulla. Bueno, tranqui. déjame leerlo. Dale. Ningún árbol bueno produce frutos malos y ningún árbol malo produce frutos buenos. Cada árbol se conoce por los frutos que produce. La gente buena siempre hace el bien, porque el bien habita en su corazón. La gente mala siempre hace el mal, porque en su corazón está el mal. Las palabras que salen de tu boca muestran lo que hay en tu corazón. Amén. Gracias. Ven qué interesante cómo el Señor aquí nos expone a todos. A todos. ¿Por qué? Porque lo que Él quiere no es juzgarnos ni condenarnos, es que entendamos, es que nos veamos a nosotros mismos, es que conozcamos cómo es que realmente esto funciona, que nos demos cuenta que Él es el que hace que este árbol sea bueno si estoy en Él o sea malo si no estoy en Él. Y dice Él que ningún árbol bueno produce frutos malos, o sea, si yo estoy en su presencia, lo que voy a estar produciendo es el fruto bueno. Basta que yo me regrese a Jerry, a mi naturaleza pecaminosa, a mi naturaleza humana, a mi forma de pensar, a mi terquedad, al que yo creo que sé, al que yo voy a hacer lo que yo pienso que debo hacer porque yo creo que debo hacer lo que debo hacer y ni siquiera le consulté a Dios y me le adelanté. Y entonces cuando vienen los frutos malos, ¿de quién fue la culpa? ¿Verdad? La gente buena siempre hace el bien porque el bien habita en su corazón. Ahora, ¿qué es hacer el bien, verdad? No es yo le saco la basura al vecino. No. Va más allá. Es un estado del corazón. Nuestro corazón no puede estar afligido, no puede estar estresado, no puede estar, a ver, más allá de las circunstancias de lo que es en el mundo. ¿Cierto? No que el mismo Señor nos dice, no se afanen por nada, no se preocupen por nada. ¿Por qué nos dice eso? Si humanamente es imposible. ¿Ustedes no se han puesto a pensar eso? Si humanamente es imposible, ¿por qué Jesús nos dice que hagamos cosas que no podemos hacer? Porque son imposibles para nosotros desconectados de Jesús, pero no en Él. Nuestro yugo es pesado, pero el de Él es ligero. Es otra figura que nos dice, no es lo mismo lo que ustedes van a vivir separados de mí que lo que ustedes van a vivir a través de mí. Son dos mundos por completo opuestos. Porque Él nos quiere llevar del mundo natural al mundo espiritual ya aquí en la tierra. Y ese es el fruto, esa es la evidencia, esa es la semilla que vamos a llevar allá afuera, que vamos a mostrar que todo esto es real, sobrenatural, sí, pero real. Y es posible. Y lo único que hay que tener es voluntad, compromiso, fe, constancia y confianza. Confiar en Él, porque es un proceso. Vamos ahora a leer. Bueno, antes de ir a leer la siguiente escritura, vamos a ver los frutos del Espíritu. Esto está en Gálatas 5, 22, 23. ¿Alguien lo tiene? Yo. Ahora él sí, dale. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Amén. Ok, yo les voy a ser honestos. Ahora que está el mundial, todo el mundo está muy contento. Bueno, los cuyos equipos están ganando, yo iba con Argentina y Argentina ganó y yo estaba súper feliz, ¿verdad? Yo estaba muy alegre. Pero esa es una alegría del espíritu. No, no lo es. ¿Qué es la alegría del espíritu? Es que yo me despierto, siento su presencia y literalmente tengo todo esto en mí. Me llena un gozo, me llena una tranquilidad, una alegría, una esperanza, y a veces no hay una razón de ser, pero es un sentir no emocional, mental, sino que es un sentir que te toma por completo. Por eso cuando Jesús hablaba de la paz, la describe como la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque no es como que usted está relajándose en una hamaca así y dice, ay, esto sí que es vida, esto sí es paz. No, eso no es paz. La paz de Dios es incomprensible. Pero ¿qué es lo que hace? Que guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos, las dos áreas de conflicto humano, y las hace reposar en Cristo. Estamos pensando en Él, estamos analizando. Vean, yo hoy tengo un gozo, con solo venir a hablarles a ustedes de Jesús, me inyecto, me lleno de alegría, me lleno de gozos. El solo hecho de proclamar a Cristo hace que mi lámpara se llene. No me importa lo que venga, no me importa lo que vaya a ocurrir, no me importa si ahorita no tengo trabajo. ¿Me entienden? No, no estoy pensando, sí, pero el lunes, ¿qué voy a hacer? No, no, o sea, yo estoy disfrutando a Cristo aquí ya, y mi confianza en Él, mi seguridad en Él, hace que todo lo demás venga por añadidura, porque lo estoy viviendo a Él. Vean cómo toda la escritura está entrelazada y debería ser una manifestación en nosotros. Nosotros deberíamos literalmente hacer que la palabra sea nuestra realidad. Y ahora vamos a hablar de eso también. Vamos a ir a la siguiente escritura. Vamos a ir a Colosenses 4:2. Ujú. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Amén. Gracias. Dedíquense a la oración y perseveren en ella. Más simple no puedo decírselos. ¿Quieren dar fruto sobrenatural en su vida? Dedíquense a la oración. Ahora, de nuevo, esto hay que explicarlo a veces con lupa, porque la forma en como todos analizamos lo que estamos viendo aquí es diferente. Hay gente que cree que es, o sea, yo tengo que estar sacando como los musulmanes todas las horas así para meterme al sol y no, 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 no. O sea, no es, al principio sí, iglesia, al principio probablemente sí vamos a tener que agarrarnos del cuello y obligarnos a orar, porque no es nuestra costumbre. Yo tuve que hacerlo. Yo entendí que, por lo menos así fue como yo lo entendí. Si Dios fuera una piscina, a mí no me sirve solo estarme mojando los pies de vez en cuando. Para yo crecer, yo necesito estar consumido en esa piscina. Entre más Dios yo tenga en mi vida y en mi tiempo, más voy a poder crecer y descubrir misterios y entender. Pero si yo solo de vez en cuando lo hago, a esa velocidad va a ser mi crecimiento. Así de sencillo. Yo determino cuánto invierto para cuánto recibo. ¿Qué es lo que ocurre en esto? Si el Señor nos está diciendo en su palabra, dedíquense a la oración. No es porque Él necesita nuestras oraciones. Nosotros las necesitamos. Orar, hablar con Él. Al principio, como les decía, yo tenía que zambullirme. Eventualmente empieza a cambiar el panorama. Empiezas a sentir su presencia y empiezas a palparla en todo momento del día. Y sabes que está contigo. Entonces ya pasa de ser aquel ritual de orar y orar y orar y orar a estar hablando con Él todo el día. A veces ni le hablo, pero sé que está ahí, sé que me escucha, sé que me ve, sé que me está mostrando algo en la televisión o sé que me está mostrando algo en un video o lo que fuere.
me puedo hablar con él y yo le digo, Señor, tú eres increíble. Y a veces simplemente ocurren cosas que me distraen y el Espíritu Santo inmediatamente en mi corazón me dice, precaución. Pero es un proceso, iglesia. Tenemos que tener calma, tenemos que tener paciencia, no juzgar a los demás, porque todos cometemos errores. Vamos a leer Hechos 1:14. La versión que yo tengo dice así: estos seguidores de Jesús eran un grupo muy unido y siempre oraban juntos. Con ellos se reunían los hermanos de Jesús y algunas mujeres, entre las que se encontraba María, la madre de Jesús. Todos los de ese grupo eran como 120 personas. Y un día en que todos ellos estaban juntos, Pedro se levantó de pronto y dijo, bueno, ahí ya sigue el 16, pero Muy bien, hasta el no, está 14. bien. Vean qué lindo, donde dice, se dedicaban a la oración con las mujeres y los hermanos de Jesús y su madre. Era un grupo muy unido, me encanta esa versión, un grupo muy unido. ¿Qué era lo que los unía? El Espíritu. Era Cristo. Era el hecho de que todos tenían algo en común, eran una familia. ¿Y por quién estaban siendo unidos como familia? Por Cristo. Pero en esta versión dice, todos en un mismo espíritu. Si nosotros no estamos en un mismo espíritu, vamos a parecer un rompecabezas de diferentes colores. Pero si todos estamos unidos en un mismo sentir y en un mismo pensar, proveído por el Espíritu Santo, créanme que es súper rápido. Es como una conexión de Bluetooth. Y es sobrenatural. Pero lo que me encanta también aquí es que dice, se dedicaban a la oración. Esa dedicatoria a la oración es lo que hace que ellos estuvieran en un mismo espíritu y que por ende fueran un grupo muy unido. Si ellos no oraban, no funciona. ¿Cómo se hacían las comunicaciones antes? Por medio de radio, ¿verdad? Radiocomunicaciones. Bueno, si no se hablaban entre sí, no había comunicación. Y a veces había dificultades para sintonizar. Yo recuerdo todavía a veces en los radicillos uno tiene que sintonizar las emisoras bien. Bueno, es exactamente lo mismo con el Señor. Hay que sintonizar. ¿Por medio de qué? Calmar nuestra mente, calmar nuestro corazón, olvidarnos de todo, despojarnos de todo y ir delante de Él entendiendo que Él es Dios. Y simplemente despojarnos de nosotros mismos delante de Él. Y Él hace el resto. Créame, Él hace el resto. Vamos a leer ahora Mateo 21:22. No, yo tengo 5, Gálatas 5, 16, 17. Es Ok. el que sí, bueno, el que me dieron a mí. Leo esto. No, dame un segundo. ¿Alguien tiene Mateo 21:22? Y si no, pues eso fue yo el que no lo puse. Y si no, yo lo leo aquí, no hay ningún problema. Ok, Bueno, no. ahí lo puedo leer. Bueno, léelo. Dice, si ustedes recibirán todo lo que pidan en oración. Esa es. Ese es, exactamente. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Ahora, yo puedo creer que el Señor me va a dar un Ferrari, ¿verdad? Y que me va a dar una casa con piscina. Y el Señor no me va a dar nada que yo, ¿verdad? Que no Que me esté haga acorde daño. a su voluntad y que más bien, exacto, que más bien, yo entendí eso desde muy pequeño. Yo le puedo pedir a Dios lo que yo quisiera, pero el tema es este. ¿Me va a acercar a Dios o me va a hacer alejarme de Dios? Porque desde mi perspectiva, claro que probablemente se ve bien, pero no necesariamente. Y el que sabe es Él. Y yo confío en lo que Él ve, lo que Él sabe y no en lo que yo creo. Vamos a ver si leamos Gálatas 5, 16, 17, tía. Ahora sí leamos Gálatas. En contra. ¿Perdón? ¿Estoy bien? Sí, dale, no, es que yo me congelé un segundito. Dale. Ok. Vuelvo a empezar. Entonces dice, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo, porque los malos desean estar en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje.
Gracias. Ahí está clarísimo, pero tenemos que entender esto. ¿Cómo entonces podemos vivir por el Espíritu? Eso los expliqué hace tiempo. Bueno, en realidad desde que estoy predicando aquí lo he venido explicando. Para vivir en el Espíritu es un proceso que empieza en la oración. Entre más oramos, más empezamos a hacernos sensibles al Espíritu. Luego empezamos a captar que nos está hablando. Puede ser a través de un pensamiento, puede ser a través de la palabra, puede ser, Él escoge, Él sabe. A veces es súper creativo, pero nos vamos a dar cuenta. Y entre más empezamos a trabajar más y más y más y más y más esa relación y ese vínculo con Dios a través de la oración y la constancia y el creer en Él y el entregarnos a Él y el decirle, Señor, que se haga tu voluntad a tu tiempo en mi vida de acuerdo a ti y no a mí. Y hasta nuestra forma de orar empieza a cambiar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a llegar un momento en donde vamos a empezar a vivir en el Espíritu, en donde vamos a poder captar al Espíritu, en donde vamos a poder seguir su dirección, en donde vamos a entonces estar en el Espíritu y volver a ver para atrás y vernos a nosotros mismos y decir, wow, a mí antes me pasaba esto y ya no me pasa. A mí estas tentaciones ya no me afectan. ¿Por qué? Porque empezamos a vivir por el poder del Espíritu. Pero eso es, de nuevo, eso es un proceso. Y aquí lo explica muy bien. Les aconsejo que vivan por el Espíritu. ¿Para qué? Entonces de esa manera no obedezcan los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ellas se oponen. El Espíritu nos lleva a Dios, la carne nos lleva al... No ni digo. Perdón, Jerry. Sí, adelante, María. La versión que le leyó Leti, ¿cuál es? Porque no sé. Se llama lenguaje actual. Lenguaje actual. ¿Verdad? Digo yo, la antigüita, la mía, ¿verdad? Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Digo, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Amén. No sé si es lo mismo, pero... Sí, no es, sé. es lo mismo. Es lo mismo. Literalmente nos está diciendo de que tenemos que vivir en el Espíritu. Si queremos realmente ver el poder del Espíritu manifiesto en nosotros. Y la Biblia, yo esto no lo sabía hasta que yo empecé a ver la revelación de Dios en mi vida con respecto a lo que es realmente el Espíritu Santo y lo que realmente es vivir en el Espíritu, que yo empecé a darme cuenta que esto está por toda la Biblia. Y empecé a entender con razón las preguntas, tantas preguntas en mi vida y tantas cosas en mi vida. Vamos a ir ahora a Salmo 119, 105. 119, 108 me dijeron a mí. No, es 105. Ok. O sea, 3 renglones más para atrás. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Gracias. Ok, estamos viendo cómo la oración, cómo el Espíritu y ahora cómo la palabra. La palabra es una lámpara a nuestros pies que alumbra nuestro camino. ¿Por qué? Porque si nosotros caminamos en nuestro entender, en nuestra comprensión, en nuestra experiencia, en nuestra propia sabiduría, como lo decía también la escritura que leía Tereti, estamos a oscuras. Nos guste o no nos guste, lo creamos así o no lo creamos así, es irrelevante, es la realidad. Y tenemos que entender que para algo nos dejaron la Biblia. Pero hasta para entender y profundizar y que la Biblia sea una rema y nosotros necesitamos la presencia, necesitamos orar, necesitamos buscarlo a Él. De lo contrario, se queda en puro intelecto humano y créanme que eso es terrible. Vamos a ir a Santiago 1:22. Dice Santiago 1:22.
pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Gracias. Vean lo que Amén. está diciendo la palabra. No, y bueno, esta versión lo dice un poquito más popular. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. ¿Qué es llevarla a la práctica? Es que la palabra se convierte en la evidencia de Jesucristo en nuestra vida. No es que porque la palabra dice, sean misericordiosos, yo voy a tener misericordia de la gente, pero no les tengo amor. Créame, el amor de Dios hay que pedirlo, porque nosotros no lo tenemos. No lo podemos dar. Yo puedo querer a una persona, pero tenerle amor de Dios, esto es solo por revelación divina, solo por manifestación divina. Y yo hoy camino en mi vida sintiendo tanto amor por gente que ni conozco, que verdaderamente yo sé que es Dios. No hay otra forma de explicármelo a mí mismo. Si nosotros no buscamos la presencia de Dios para reconocer la voz del Espíritu Santo, habitar en esa presencia, empezar a buscar cada día más a Dios a través de la oración. De nuevo, hablen con Él, no es como que tienen que hacer rituales ni nada. No, si pueden poner musiquita cristiana, pónganla. Lleguen como niños delante de Dios diciendo, Señor, aquí estoy para que me enseñes hoy algo nuevo, para que quites cualquier venda, porque yo sé que tú ves más que yo, así que yo quiero ver como tú ves y no como yo veo. Eso no requiere mucho esfuerzo. Es simplemente a sincerarnos y reconocer que Él es Dios y nosotros no, y decirle, Señor, como tú y no como yo. Más de ti, menos de mí. Y después, ¿qué pasa? Si nosotros empezamos a reconocer y empezamos a actuar pidiéndole a Él, Señor, que tu palabra se convierta en una manifestación de tu espíritu en mi vida. Entonces vamos a empezar a ver cómo Él lo hace. Pero de nuevo, este fruto de que la palabra se convierte en nuestra forma de ser y nuestra forma de vivir, no en nuestra forma de disciplinarnos, que es muy diferente. Esto no es por disciplina, iglesia. Esto es porque aflora. Es porque uno mismo se sorprende. Es sobrenatural. Y lo que más me impresiona de esta escritura es para que ustedes no se engañen a ustedes mismos. Está diciendo que nosotros tenemos el potencial de creer cosas que simplemente son engaño. Vean lo que está diciendo, que si nosotros no estamos haciendo las cosas como Dios quiere que las hagamos, potencialmente estamos siendo engañados, hasta por nosotros mismos. Ahí fue donde yo aprendí a no confiar en mis pensamientos y en mis emociones, sino darme cuenta que el que no sabe nada soy yo y el que sí sabe es Él, así que yo voy a Él y punto, se acabó la historia. Vamos ahora a Lucas 11:28. Jesús respondió, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Amén. ¿Se dan cuenta? Esto ya es un estado en donde la palabra ahora se manifiesta en su vida, en donde ustedes leen y dicen, wow, esto me está pasando a mí. Es casi como un reporte de uno mismo. Y uno dice, Señor, ya puedo ver esto en mi vida. Ya puedo sentir que esto es un fruto tuyo en mí. Y dice que, dichosos más bien, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Ya no es obedecer como nosotros lo contextualizábamos, que es, bueno, tengo que portarme bien o tengo que hacer esto. No, ahora es, yo voy a Él para que Él me transforme, para que Él haga de esta lamparita de barro primero, la llene de aceite, que es su palabra, y luego esa palabra de vida, de luz, que es Él. Y yo lo único que estoy haciendo en Él. Él hace el resto. Venid primeramente, buscar el reino de Dios y tu justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Toda la palabra está entrelazada. Toda la palabra está entrelazada. ¿Por qué? Porque el mensaje, el objetivo de la palabra
es mostrarnos que es en Cristo donde se encuentra nuestra verdadera vida espiritual. Es en su presencia y a través del Espíritu Santo que nosotros vamos a empezar a dejar nuestra humanidad. Vamos a dejar todo aquello que sembró el pecado en nosotros. Y vamos a empezar a vivir ahora el contexto de Dios, no el de nosotros. De una manera sobrenatural. Que es lo más lindo, porque se imaginan que a nosotros el Señor nos dijera, o sea, es que tienen que hacer dieta y que tienen que hacer esto. O sea, ¿cuántos de ustedes han tenido éxito con las dietas? Las dietas son momentáneas, ¿verdad? Sí, yo me puse a dieta y me está yendo lo más bien y 6 meses más tarde tenemos que hacer otra. Nuestra realidad humana es de altibajos y eso no se va a quitar. Pero nuestra realidad espiritual es de estar aquí, en el Espíritu. Porque recuerden, aún para los que busquen estar en el Espíritu, todavía tienen su carne y se acuerdan aquel sub y baja de las barras, que en tiempo real se va a ver así. Y de eso va a depender mucho de cuánto tiempo pasamos con Jesús. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Apliquémoslo a Cristo. ¿Andas con Cristo? ¿Caminas con Cristo? ¿Quién es Cristo para ti? Lo ves como un amigo, lo ves como tu guía, lo ves como tu salvador, como tu Señor, como tu rey, pero también lo ves como tu consejero, como tu psicólogo, como tu doctor, como... Él es el arquitecto del universo, el creador de lo visible y lo invisible. Y la razón por la que nosotros en este mundo vivimos aflicción es para que Él se manifieste. Es para que Él reciba toda honra y toda gloria. Ustedes ven, es más, ¿alguien tiene el cierre de Apocalipsis? Vamos a ver si está por aquí. Esto no estaba en la agenda, pero lo acabo de sentir. Vamos a ver si lo puedo localizar. Sí, lo tenés ahí, el cierre de Apocalipsis. La última, 22. Tengo Apocalipsis 22, pero ¿qué querés leer? Léete, creo que son, es que no, es algo que no estoy haciendo, es algo que sentí. Entonces léete, digamos, ¿qué es lo que dice? Y estoy tratando de quitar aquí, vamos a ver. 22:18 puede ser. Si alguno añade a la palabra algo así. No. Un segundo, tengan paciencia, esto es algo que acabo de sentir. Anuncia estas cosas, dice, y les aseguro que vengo pronto. Que el amor del Señor les acompañe siempre. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existirá más. Y yo ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad de Jerusalén descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada a su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos y será su pueblo. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni habrá más clamor, ni habrá más dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está,
Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, y fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde de fuego y azufre, que esta es la muerte segunda. Iglesia, quiero que entendamos una cosa. La magnitud de Jesús es imposible para nosotros de entender. La magnitud de Dios, el misterio. De hecho, la Biblia misma lo describe como un misterio. Para nosotros poder entender lo que viene, para poder entender lo que está por pasar, para entender cuál es nuestro rol en todo esto. Solo Él puede explicarlo. Solo Él puede mostrarlo y revelarlo. Pero Él es la clave de todo. Él es nuestro Dios. Estamos encaminados hacia eso. A que Él sea revelado y manifiesto en la tierra como nunca antes. Pero estas cosas solo se perciben en el Espíritu. Estas cosas solo se pueden entender en el Espíritu. Entonces, si no estamos haciendo nuestra parte para sintonizarnos adecuadamente con Dios, no vamos a entender. Eso no significa de que no estemos dentro de la misericordia, que no estemos dentro de la gracia. Simplemente no vamos a entender. Y yo soy uno que me dije a mí mismo, si hay algo que yo detesto en esta vida es estar en desconocimiento, es no entender o no saber. Y yo le pedí al Señor, Señor, muéstrame cómo es que esto funciona. Porque yo no quiero asumir nada. Yo quiero saber. Saber con la certeza de Dios. Con una certeza Amén. que me determine, con una certeza que me transforme, que me dé una identidad en Cristo como la que nunca he podido tener en ninguna universidad. Y si ustedes le piden a Dios revelación, y si ustedes le piden a Dios sabiduría, y si ustedes le piden a Dios conocimiento, créanme que se los va a dar, porque Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin. Él es el todo en todo. En Él están hechas todas las cosas, porque todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Nosotros le pertenecemos a Él. Y vean la siguiente escritura. Vamos a irnos a 1 Corintios 15:58. ¿Quién tenía esa? ¿Alguien se acuerda? Anita. Anita. Creo Hechos 12:5 no, primero. 1 Corintios. No, 15:58. Bueno, voy. Porque tenía la primera. Bueno. Un momentito porque me agarró dormida. Corintios 15:58. La última es. Dice, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Amén. Qué increíble esa versión. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles o inamovibles, progresando. Si ustedes no están sintiendo un progreso espiritual en sus vidas, de una vez tenemos que hacer bandera de emergencia. Algo no anda bien. Estamos en comodidad. Estamos viviendo más el día a día que a Cristo. Y se los tengo que decir como es, porque yo tuve que confrontarme a mí mismo. Si yo no vivo a Cristo todos los días, no voy a vivirlo nunca.
Nada va a cambiar. Ustedes no han visto cuántos años está pidiendo la iglesia un avivamiento. ¿Y por qué no viene el avivamiento? Porque la gente no ora. El avivamiento es Él. Si yo vivo en Él, soy avivado. Amén. Es Amén. una fórmula matemática sencilla. Si yo lo busco a Él, yo lo encuentro y voy a ser avivado. Pero entonces dice aquí, progresando siempre en la obra. Progresando, progresando. ¿Y saben qué es lo hermoso de esto? Que ya no, ni siquiera es acerca de nosotros, es acerca de Él. Entonces, yo voy a empezar a sentir como Él me va a empezar a decir, vaya y háblele a fulano, vaya y háblele a mengano, haga esto, no haga aquello, quédese callado, no se preocupe, no me defienda, quédese callado. Y vamos a hacer la obra, porque la obra es hacer lo que Él nos dice que hagamos. Pero tenemos que ir progresando, tenemos que ver progreso en nuestro caminar espiritual, iglesia. Si nosotros hoy estamos espiritualmente igual que hace una semana o igual que hace 15 días, emergencia. Bueno, aquí dice con entusiasmo, entonces tenemos que tener entusiasmo, ser fuertes, constantes, tener entusiasmo. O sea, ¿qué palabras más fuertes? Entusiasmo es la manifestación de lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Ustedes saben que nada de lo que hacen es inútil. No. Todo es beneficio. En Cristo no es inútil. En Cristo no es inútil. Nada de lo que hacemos en el Señor es en vano. Entendamos eso. Aunque sintamos que los pasos son de bebé, créanme que no es en vano. Ya casi te doy palabra, Xiaomi. Vamos a ir, quiero terminar estas escrituras, que son dos nada más. Vamos a Efesios 4:3. Efesios 4:3 dice, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Muchas personas utilizan esto así, tratemos de mantener la paz. Tratemos de llevarla bien. Eso no es lo que está diciendo. Esfuércense por mantener la unidad en el Espíritu. Amén. Entonces, va a haber un vínculo de paz. Pero si nosotros nos mantenemos, nos esforzamos, es que iglesia, se los digo de todo corazón y con toda sinceridad y honestidad, cuesta cargar esta cruz personal, cuesta. Mi peor enemigo soy yo. Yo detesto a Jerry, con eso se lo digo todo. Yo me detesto, pero yo me detesto en mi carne, ¿entienden? ¿Por qué me detesto en mi carne? Porque yo no quiero ser quien soy en mi carne. No en la carne ni me diga. Bueno, eso es lo que estoy hablando. Por eso me detesto a yo, porque si yo no estoy en él, yo detesto a Jerry. Y solo hay dos cosas, o estoy en él o estoy en mí. Y si ustedes me van a escoger, yo siempre voy a querer estar en él, pero la lucha diaria es contra mí para estar en él. Vamos a leer ahora la que sigue, que es Juan 15:16. Dice, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto, y para que su fruto permanezca a fin de que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. En el nombre de Jesús. ¿Ustedes se dan cuenta de que ninguno de nosotros es un accidente o una coincidencia? Ustedes entienden de que ninguno de nosotros está aquí solo porque nos gusta. O porque alguien nos dijo que nos metiéramos al grupo. Es que esto ni siquiera se trata del grupo. No se trata de este Zoom. Se trata de Él. Él nos escogió a nosotros para ser en Cristo. Para salvarnos. ¿Y para qué? Para que vayan y den fruto. O sea, para que, o sea, entiendan, a veces no sé, me quedo corto de palabras, honestamente. Somos los soldados. Tenemos que producir fruto, iglesia, pero no fruto natural, a base de disciplina y a base de buenas intenciones. No, es un fruto sobrenatural, es un fruto espiritual que solo conseguimos al estar unido a Él, como dice su palabra,
buscándolo y orando y rindiéndonos a Él para que ahora sea Él en nosotros. Entonces dice, para que vayan, los comisioné para que vayan, los estoy enviando, los estoy mandando para que vayan y den fruto. Un fruto que ¿qué? Que perdure. No una alegría de un partido de fútbol. No de momento. No de momento. Es una alegría que es permanente. ¿Saben cuándo se nos va la alegría? Cuando empezamos a distraernos. Cuando empezamos a darle a los problemas más tamaño que nuestro Dios. Cuando empezamos a creer las mentiras que a veces Satanás pone en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Ahí es donde nosotros empezamos a ver las cosas diferentes. Pero Él quiere que nuestro fruto perdure. Dice, así el Padre, entonces, vean esto, les dará lo que pidan en mi nombre. No habíamos hablado antes de que nosotros, lo que se nos iba a dar lo que pidiéramos. Pero vean que aquí hay una condición. Y esa condición es estar en Él. Porque les voy a decir algo. Cuando nosotros no estamos en Él, pedimos cosas que realmente espiritualmente son banales. ¿Por qué? Porque nosotros somos banales. Y nuestro estatus aquí en la tierra es banal. Entonces, cuando estamos en el Espíritu, ya no pensamos igual. Ya ahora pensamos desde su óptica. Entonces nos damos cuenta que toda la lista de Santa Claus que yo le tenía a Dios, ¿para qué? Ya ni la necesito, ya ni me interesa. No me llena, no me satisface, no me importa. Y empezamos a pedir por las cosas eternas. Empezamos a pedir por las cosas que realmente se quedan con nosotros. Y lo que estamos viviendo aquí, iglesia, un día, cuando estemos allá arriba, todo esto se van a recordar ustedes de que era parte del proceso para llegar allá arriba y para vivir ahora allá arriba. Todo esto es necesario, por eso Él lo permite. Pero nuestra confianza está en Él, porque vean lo que la palabra nos dice. Él nos llamó, Él nos escogió a ustedes, no nosotros a Él. Y nos tiene un propósito, nos tiene un llamado. Y Él quiere que nuestro fruto, que nosotros demos fruto y que ese fruto perdure. Y entonces podremos pedir lo que nosotros queremos. Entonces tendremos la sabiduría, la capacidad de entender el contexto adecuado para pedir. Entonces, gloria a ti, Señor. Vamos a hablar más adelante del llamado. Pero antes de llegar al llamado, yo quiero que ustedes realmente se tomen un tiempo, 1, 2 semanas, no sé, estas semanas de diciembre. Y verdaderamente hagan un autoanálisis, un examen personal. No me lo tienen que decir a mí, no me tienen que hablar a mí, no es conmigo. Esto es con Dios. Y yo quiero que ustedes le digan al Señor, Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es tu voluntad para mí? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que, en dónde calzo yo en todo esto? Y esas son buenas preguntas. Él se deleita con un corazón honesto. Él se deleita con un corazón que verdaderamente quiere saber. Recuerden que esto es acerca del corazón. Y el mensaje de hoy era corto, pero era conciso, era al grano, era directo. Y yo espero verdaderamente que todos aquí trabajen para producir fruto. Trabajen para vivir ese fruto. Y que ese fruto se convierta en la evidencia de que lo que está ocurriendo realmente en sus corazones y en sus vidas es la voluntad de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a parar de compartir y a parar la grabación.